Hola chicos, en este video vamos a aclarar dudas que nos hayan quedado en los laboratorios anteriores sobre la viscosidad y los fluidos no newtonianos. Para empezar vamos a hablar sobre la viscosidad. Entonces, nosotros habíamos mencionado que la viscosidad es una propiedad exclusiva de los fluidos. Como los fluidos tienen resistencia al movimiento, según esa resistencia que tengan, la vamos a llamar la viscosidad. Es decir, entre más resistencia tenga un fluido a moverse, más viscoso va a ser. Ejemplo de ello tenemos la miel, el pegante e inclusive la mayonesa, entre otros, mermelada, demás. Entre menos resistencia tenga a moverse esa sustancia, a fluir, entonces menos viscosa va a ser. Ejemplo, el agua, el aceite, entre otros. Esta resistencia al movimiento puede variar, es decir, nuestra viscosidad puede cambiarse. ¿Debido a qué? Puede cambiarse según la temperatura y la presión que exista. Es decir, que si un fluido cambia su viscosidad, es decir, su resistencia al movimiento, según la temperatura, estamos hablando de un tipo de fluido que se llama no newtoniano. Igualmente, un fluido que cambia su viscosidad según la presión que se ejerza, también estamos hablando de un fluido no newtoniano. Encontramos dos tipos de fluidos, los newtonianos, que entre ellos encontramos el agua y el aceite, y los fluidos no newtonianos. En los primeros, su viscosidad no cambia, ni por el cambio de temperatura, ni por el cambio de la presión. Y los fluidos no newtonianos pueden cambiar su viscosidad tanto al cambiar la temperatura como al cambiar la presión. Es importante que nosotros entendamos qué es la temperatura y qué es la presión. Para estos dos conceptos, el primero ya lo hemos visto en sesiones de clase anteriores. Hablamos de temperatura como una magnitud que mide precisamente la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Si está rápidamente esas moléculas moviéndose, estamos hablando de que la temperatura es alta, porque la energía cinética que almacenan estas moléculas están supremamente cargadas, es decir, hay mayor calor. Cuando esas moléculas se encuentran detenidas, quietas en un momento o moviéndose despacio en un lugar, estamos hablando de que su energía cinética disminuyó, por lo tanto su temperatura es baja. A eso nos referimos con temperatura. Presión, vamos a ver un video que nos explica muy bien qué es la presión y que nos puede esbozar mucho mejor este concepto. Hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, libras por pulgada, milibares, atmósferas o pascales. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún dialecto completamente desconocido en la cultura occidental, doctor. No, para nada. Estamos hablando de presión. Porque todas esas son formas de medirla. ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión mide este reparto y se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una superficie más grande. Exacto. Cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro por algún tipo de contacto, estará ejerciendo una presión. Ah, es como cuando las mujeres van al campo con esos coquetos taquitos largos y quedan clavadas en la tierra, ¿no? Que no puede salir. Precisamente, al ser una superficie muy pequeña, estará ejerciendo una gran presión. Nosotros, por el solo hecho de estar parados, ejercemos una presión sobre el piso. Y también el aire ejerce una presión sobre nosotros, nos presiona. Hoy vamos a ver cómo actúa la presión y lo vamos a hacer a través de una serie de experiencias. Y como siempre, doctor, con la invaluable colaboración de estos dos servidores. Por supuesto. Bueno, acá vamos a ver sobre los fluidos no newtonianos específicamente. Entonces, para los fluidos no newtonianos debemos tener presente dos características. Primero, que la viscosidad no tiene un valor definido y constante. Ojo, no permanece siempre la viscosidad de manera igual.
esa viscosidad cambia, no es constante. Segundo, que los fluidos no newtonianos están constituidos o compuestos de una sustancia suspendida y un fluido receptor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como es una mezcla, entonces hay una sustancia, como lo puede ser en el caso del laboratorio, el agua, y una sustancia suspendida, que en este caso va a ser la maicena o cualquier harina que hayamos utilizado para realizar nuestro fluido. Entonces, ojo, los fluidos no newtonianos, repito, están compuestos tanto de un fluido receptor, que es el que acepta la sustancia, que va a ser el agua, y una sustancia suspendida, que siempre es sólida. El fluido receptor puede ser agua o cualquier fluido, que puede ser también un gas. En este caso vamos a especificarlo con el agua que nosotros utilizamos, y la sustancia suspendida siempre es sólida. Otros casos de fluidos no newtonianos. Por ejemplo, encontramos el gas de los carros, el humo más bien, el humo. Entonces, cuando alguien fuma, o el humo que sale del exhausto de los carros, está constituido por partículas sólidas muy pequeñas que están en un medio gaseoso. Ese es el medio o el fluido receptor. Nosotros tenemos claro que un fluido, ojo, no es solamente líquido, sino también es cualquier sustancia que posea movimiento. En este caso puede ser cualquier tipo de gas o cualquier tipo de líquido. Vuelvo acá, entonces, el fluido receptor para nuestro ejemplo fue el agua, sustancia suspendida sólida que fue la harina. Estos dos componentes pueden ser, según el tamaño de la sustancia suspendida, puede ser una emulsión o puede ser una suspensión. Una emulsión la podemos conocer como la mayonesa. Entonces, la mayonesa está constituida por un fluido receptor que es un aceite. Todas las mayonesas tienen un aceite que es el fluido receptor. Y la sustancia suspendida va a ser la clara de huevo. Eso lo convierte en una emulsión, que cuando cambia su presión, cuando cogemos nuestro cuchillo y la untamos en la papa o en un pan, por ejemplo, esa viscosidad de la mayonesa cambia. Nosotros vamos a ver que esa viscosidad cambia. Se vuelve un poco más, se vuelve menos viscosa cuando ejercemos esa presión. Eso es una emulsión. Cuando hablamos de suspensiones, estamos hablando de que el fluido receptor puede ser, en este caso, una sustancia líquida, que también puede ser aceite o agua, en el caso de una pintura, y una sustancia suspendida sólida, que es la que le da el color. Entonces, cuando nosotros utilizamos una pintura, siempre tenemos que agitarla, porque si no, entonces se va a suspender, va a caer al fondo del recipiente, pues ese sólido. Encontramos en las suspensiones, ojo, en las suspensiones, voy a hablar de las suspensiones, varios tipos de sustancias suspendidas. Entonces, dentro de las suspensiones podemos encontrar partículas sólidas que tengan un tamaño mayor a 500 nanómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que esas partículas que son mayores a 500 nanómetros van a caer al fondo del recipiente. Son más pesadas que el fluido receptor. Eso lo convierte en una suspensión. Si nosotros cogemos la mayonesa no se divide o no vamos a ver separado por aparte el aceite y por aparte la clara de huevo. No lo vamos a ver. En una suspensión sí podemos ver que se da una separación del fluido receptor y una sustancia suspendida, siempre y cuando la sustancia suspendida sea mayor a 500 nanómetros. También encontramos sustancias suspendidas que pueden oscilar entre 2 a 500 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo es la gelatina. Usted coge la gelatina, la echa en el agua y va a ver que la gelatina, que era un sólido, queda suspendida.
en el agua, es decir, nunca va a caer al fondo del recipiente. Esas partículas sólidas de la gelatina pesan menos que el fluido receptor, por lo tanto van a quedar como si estuvieran flotando. Pero, ojo, nosotros no podemos confundir el caso de la gelatina con una disolución. Entonces, en química nosotros hablamos de que cuando una sustancia suspendida sólida es menor a los 2 nanómetros, es menor, estamos hablando de una solución. No es ni una emulsión ni es una suspensión. Es una solución. ¿Por qué? Échele ojo. La solución puede ser una disolución. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de tensión superficial. Tenemos acá una molécula de agua que tiene los dipolos negativos y positivos. Si nosotros a un vaso con agua le agregamos sal, cloruro de sodio, el cloruro de sodio tiene o está constituido por iones, es decir, el sodio que tiene una carga positiva y el cloro que tiene una carga negativa que están compartiendo electrones. Cuando yo agrego la sal al agua, este sodio que tiene una carga positiva va a buscar o se encuentra con el dipolo negativo del oxígeno. Lo mismo va a ser el cloro. El cloro tiene una carga negativa, va a buscar el dipolo positivo del hidrógeno de agua. Cuando esto sucede, la molécula se separa y vamos a ver por aparte el sodio y por aparte el cloro. No vamos a ver entonces que la sal quede suspendida o que quede como tal la molécula completa dentro del agua, sino que se separa. A ese tipo de mezclas se le llama una solución. Entonces, ojo, vamos a encontrar que los fluidos no newtonianos solamente están compuestos, repito, de una sustancia suspendida que no se separa, es decir, no es una disolución, no lo es. Es una sustancia suspendida sólida que según su tamaño puede quedarse atrapada en el fluido receptor, que puede ser el agua, o que puede, con el paso del tiempo, si lo dejamos reposando, puede caer o precipitar hacia el fondo del recipiente. Ejemplo de fluidos no newtonianos, tenemos la mayonesa como una emulsión, o la pintura como una suspensión, o también la gelatina, o por ejemplo el chocolate que nosotros hacemos todos los días en leche. Eso es una suspensión. De acá le pido que por favor mezcle 2 medidas de almidón de maíz con 1 medida de agua. Cómo no, doctor, procedo inmediatamente para la siguiente experiencia. Vamos a poner las 2 medidas. Muy bien. ¿Y el agua? Y ahora procedemos con el agua. Perfectamente. Una vez que la mezcla esté preparada, le voy a pedir al señor de allá que introduzca su mano en la misma. Quedan algunos grumitos por ahí. ¿Estamos listos? Yo creo que sí. Le pido entonces, señor de allá, que introduzca su mano en la mezcla. ¿Cómo no, doctor? Ay, se me hunden los dedos. Parecen arenas movedizas esto, ¿eh? Ahora le voy a pedir, señor de allá, que le pegue a la mezcla. Que le pegue, pero ¿qué? Se portó mal. ¿Por qué le tengo que pegar? No, nada de eso. Por favor, proceda. Pero esto va a salpicar, ¿eh? No se preocupe, la experiencia está controlada. Bueno, si usted lo dice. Epa. Más fuerte. Muy bien. Qué interesante es esto. Continuemos. Señor de allá, le pido que tome un trozo de la mezcla entre sus manos y apriete fuertemente. ¿Cómo no? Y ahora puede amasarlo como si fuera una bolita. Muy bien, se solidifica, ¿verdad? Sí, se va solidificando. Ahora déjelo sobre la palma de su mano. Fíjese. Curioso, ¿verdad? Sí, la verdad. Ustedes se preguntarán por qué sucede esto. Sí. El almidón de maíz contiene partículas muy pequeñas de alrededor de 0,01 milímetros de diámetro. Por entre estas partículas, el agua puede meterse y las lubrica. De esta manera se vuelve una mezcla que puede fluir, un fluido. Sí, pero ¿por qué cuando lo amaso queda sólido y cuando lo suelto se desvanece? Al aplicar una buena fuerza sobre estas partículas, se traban ya que tienen forma irregular y aumenta mucho la viscosidad. A este tipo de fluidos que modifican la viscosidad en función del esfuerzo al cual se los somete, se los denomina fluidos no newtonianos. No newtonianos, seguro que hay fluidos sí newtonianos. Bueno, casi.
Cristian, déjame, ya estoy. Venga, ya estoy. Una. No, necesito silencio, que si no ya tengo yo bastante miedo, ¿no?